Hemos visto anteriormente que existen 4 tipos de operadores tecnológicos: los operadores acumuladores, que ya explicamos en qué consistían, 2 operadores que no íbamos a trabajar y un grupo más importante de esta unidad que sería el de operadores mecánicos. Un operador mecánico no es otra cosa que un dispositivo, un aparato, que transforma o transmite energía mecánica o movimientos. Recuerden ustedes que la energía mecánica era la energía asociada a movimientos o a la posición en el espacio. Entonces existen 4 tipos básicos de operadores mecánicos. En primer lugar sería lo que es el mecanismo de biela-manivela, luego vendría lo que es las palancas, la rueda, y estos dos que los trabajaremos en un mismo apartado, la leva y la rueda excéntrica, ya que sus características son las mismas. Vamos a explicar ahora lo que sería un mecanismo de biela-manivela. Aquí tenemos la explicación de lo que es cada elemento. La manivela es aquella que transmite un movimiento circular. La manivela tendría que ser accionada por nosotros o por cualquier otra máquina. Tenemos un cigüeñal. Un cigüeñal no es otra cosa que un eje con un desplazamiento del eje al que se apoya un elemento, que es la biela. Entonces, cuando se mueve este eje, el cigüeñal tiene un radio mayor. La biela sería el elemento rígido que transforma el movimiento de rotación en un movimiento de vaivén. Entonces, ¿qué pasaría en este sistema? Yo muevo la manivela, el cigüeñal se va moviendo y al mover el cigüeñal hace que la biela se mueva con mayor amplitud. Al tener los dos ejes móviles, transformaría un movimiento de rotación en un movimiento lineal. ¿Ventajas que tiene esto? Que puede ser al revés. Yo puedo tener un movimiento lineal que puede transformarse en un movimiento de rotación. Un ejemplo, un ciclista cuando pedalea. Podemos ver también otro ejemplo en esta entrada y en este vídeo. En este vídeo tendríamos un cigüeñal de un coche y el movimiento este de aquí del cigüeñal haría que la biela produjese un movimiento de vaivén en los cilindros de un coche. No tenemos en este caso manivela. Bien, otro elemento importantísimo, la palanca. Una palanca es un operador que modifica la fuerza ejercida sobre un objeto, facilitando así el trabajo mecánico. O sea, el trabajo, la energía que tenemos que gastar nosotros es mucho menor por tener este operador mecánico. La palanca tiene 5 elementos distintos: la fuerza resistente, el brazo resistente, que sería la distancia desde aquí hasta el punto de apoyo, el brazo de fuerza, que sería la distancia desde el punto de apoyo hasta donde aplicamos la fuerza, y la fuerza motriz. ¿Vale? Matemáticamente hay una ley muy importante saberla, que es la ley general de la palanca. Ella nos dice que el producto de la fuerza motriz F, la fuerza que aplico aquí, por su brazo, F pequeña, es igual siempre al producto de la fuerza resistente, este de aquí, por el brazo resistente. ¿Qué quiere decir esto? Esta fórmula matemática lo que nos está indicando es que cuanto más pequeño sea esto y más grande sea esto, menos fuerza tengo que aplicar aquí para levantar el mismo peso. Podemos ver el ejemplo en la entrada esta que tenemos aquí. Podemos ver en este tutorial lo que sería la palanca. Se explica paso a paso qué es la palanca, qué se consigue y demás. Hay distintos géneros de palanca. Los géneros de palanca serían: el primer género, aquel que tiene el punto de apoyo localizado entre la fuerza motriz y la fuerza resistente. El segundo género, que sería el que tiene las dos fuerzas y después fuera de ellas, de la unión de ellas, el punto de apoyo. Y el tercer género, en el que la fuerza motriz se encuentra entre el punto de apoyo y la fuerza resistente. Aquí verán ustedes ejemplos de estos tipos de género. Seguimos con la rueda. La rueda la vamos a ver solo la definición, ya que es un elemento que todo el mundo conoce. La rueda es un operador tecnológico básico que consiste de un aro disco circular que puede girar alrededor de un eje. Interesante leer esto de aquí abajo, la historia de la rueda. Y por último vamos a hablar de lo que es la leva o la rueda excéntrica. La leva y rueda excéntrica tienen la misma funcionalidad. La leva es un disco de forma irregular sobre el que se apoya una varilla que está en contacto permanente con ella. Mediante un resorte tendremos un contacto constante. Esto hace que cuando esta leva gire, pues el contacto variará. Ejemplo, este de aquí abajo. Aquí tendríamos el de leva y aquí el de rueda excéntrica. Las características que son importantísimas son las que tenemos aquí abajo.
Tanto la leva como la rueda excéntrica permiten generar un movimiento de vaivén a partir de un movimiento circular, pero nunca al revés. Nunca podemos generar un movimiento circular a partir del movimiento de vaivén, ya que el resorte hace que la varilla esté siempre en contacto con la superficie, pero si movemos la varilla, el resorte haría que pierdan ese contacto y por lo tanto las características que queremos. Estamos en disposición actualmente ya de continuar nuestro esquema. Ahora veremos en naranja y verde que tenemos la estructura de lo que sería nuestro esquema. En primer lugar hablaríamos de lo que son los operadores mecánicos, los 4 operadores mecánicos que hemos visto hasta ahora. El primero de estos operadores mecánicos que tiene 3 elementos que habría que definir. El segundo de los operadores mecánicos sería aquel que tiene 5 elementos distintos, que tendríamos que decir cuáles son, que tiene además 3 géneros distintos, que tenemos que indicar la diferencia entre los 3 géneros y decir al menos un ejemplo de ellos, y tiene una ley muy importante que ya todos conocemos. Hay otro elemento que dijimos que únicamente íbamos a tratar la definición, y por último tenemos el elemento que tiene 2 partes distintas, tenemos que decir cuáles son cada una y decir también las características de ambas. Esto sería el apartado de operadores